Hola amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo que pretende ser formativo y divulgativo sobre el problema cada vez más grande de la vivienda en España. Nos planteamos brevemente, calculo que en unos 30 minutos, responder a esas preguntas que habéis visto en el vídeo introductorio. ¿Es posible actualizar la teoría marxista al problema actual y tan grave de la vivienda en España? ¿Por qué las soluciones que nos ofrecen los partidos del gobierno son ineficaces? ¿Es posible plantear una alternativa desde la teoría marxista que sea efectiva? ¿Qué es esa clase social rentista ahora tan de moda y que, como veremos, va de la mano de la clase capitalista en el mismo grupo? ¿Y por qué se acentúa este problema para las personas y familias trabajadoras? Pues de todo ello intentaremos dar respuesta en este breve vídeo en el que nos planteamos con claridad dos objetivos. Primero, acercarnos a esos fundamentos teóricos marxistas con respecto al problema de la vivienda y su actualidad, como digo, y obtener con ellos una herramienta que nos permita analizar el caso español y distinguir cuáles son las soluciones eficaces de las que no. Y pienso, por ejemplo, en todas estas plataformas de la vivienda, de afectados por la vivienda y sindicatos recientes que siguen el hilo de aquellas otras plataformas que ya en el origen del estallido de la burbuja en 2008 se iniciaron con respecto al problema de los desahucios y las plataformas antidesahucios que siguen siendo efectivas y muy dignas y siguen vigentes. El tema de la vivienda, como podremos ver desde los textos de juventud de esos dos grandes autores y enormes revolucionarios que fueron Carlos Marx y Federico Engels, desde aquellos textos de juventud el problema de la vivienda fue muy importante para ellos, dado que, como veremos, y esto es una de las cosas novedosas que aportan, la cuestión de la vivienda no es un tema ajeno al resto de los problemas de la clase trabajadora. Antes bien, es intrínseco, es propio, es característico del sistema capitalista. Y, como digo, lo encontraremos frecuentemente desde sus textos de juventud hasta donde, en dos textos fundamentales, donde se trata ya concretamente el tema, uno de ellos de Federico Engels, Contribución al problema de la vivienda, muy recomendable su lectura, no es muy extenso y es muy explícito y además muy actual. Y en el Capital, en el tomo tercero, concretamente en la sección sexta, podréis ver aquellos capítulos donde trata Marx la teoría sobre la renta de la tierra, en la que se incluye como una de sus ramificaciones el problema de la vivienda, dado que lógicamente está relacionado con la propiedad del suelo, de la tierra. Quien quiera profundizar más en este asunto del problema de la tierra en general y el problema de la vivienda en particular, les recomiendo encarecidamente dos cuestiones. Una, que vean o que participen del seminario actualmente vigente que está realizando la Asociación Cultural Volver a Marx, de la que formo parte, y que se llama La propiedad inmobiliaria en la formación del Estado español y que explica esa teoría de la renta de la tierra y sus diversas ramificaciones en cuanto al problema agrícola, el problema de la vivienda, el problema turístico, el problema minero, el problema del vaciado de las zonas deshabitadas de España, etcétera. Este seminario está actual y podréis ver en la descripción de este vídeo el enlace que os lleva a él, que está todavía vigente, digo. Y también recomiendo los textos académicos del grupo de investigadores universitarios sobre el subdesarrollo y el atraso social de la Universidad de La Laguna en Tenerife. También dejaré enlace a sus textos que se pueden leer y son fantásticos. Como digo, muy recomendables para continuar en el conocimiento de esta materia. Pero aquí, en este breve vídeo, nuestra intención será saber si los problemas actuales, en ellos podemos actuar ese método marxista para poder aplicarlo en la práctica, para que nos sean útiles en la transformación de la sociedad capitalista. Y así llevaremos a la práctica aquella famosa tesis de juventud de Carlos Marx que nos decía que la cuestión no es solo
conocer o analizar el mundo en el que vivimos, sino transformarlo. Bien, la cuestión del problema de la vivienda se ve reflejada, la intensa preocupación y creciente preocupación se ve reflejada en nuestros muros y paredes. Estas dos imágenes que traigo aquí son tomadas por mí, ya no existen porque el alcalde se encargó de retirarlas, lógicamente, en el barrio de La Macarena, donde vivo, y pues nos indica que existe una intensa preocupación sobre este problema. Y además añado una cita del Capital que me parece muy explícita, en la que Marx compara a la más desvergonzada explotación de la miseria con los alquileres. Esto no es exagerado y podemos pensar que era propio de su tiempo, donde el capitalismo era incipiente, ¿no? Ahora también está pasando. De hecho, es interesante resaltar que el motivo por el que se acentúa este problema, que en teoría afectaría como mínimo a 1 de cada 4 residentes en España, que son las personas que no son propietarias, aunque también, lógicamente, preocupará a muchas otras que también son propietarias por las diversas connotaciones que tiene el problema de la vivienda. Pero aún así, aunque sea 1/4 parte de la población, todas estas personas, que son millones, pues padecen la enorme preocupación de no tener algo tan simple como la tranquilidad de poder desarrollar su vida en un sitio donde descansar o donde habitar. Y además, la separación de esta miseria absoluta que supone encontrarse en la calle con una mano detrás y otra adelante, se ha reducido. Si hace algunos años una persona o una familia con un salario indefinido, con un sueldo, con un empleo estable, pues se veía separado de esa miseria, digamos, 2 o 3 pasos, tenían que sucederle 3 o 4 catastróficas desdichas. Actualmente bastaría que, si está viviendo de alquiler y un fondo de inversión o un propietario decide de la noche a la mañana cancelar ese contrato y ponerlo de nuevo en el mercado, su precio podría duplicarse o triplicarse, con lo cual, como vemos, ese paso hacia la miseria se reduce a 1. Tristemente, se ha vuelto normal que eh, las noticias sobre principalmente personas mayores deciden suicidarse antes de verse en el trance de ser desahuciadas. A mí me parece que simplemente con que hubiera 1, 2, 3 casos de suicidios ya bastaría para considerar este problema muy grave. Pero es que, como vemos, es tristemente frecuente. Y no solo eso, sino que si miramos estos datos que están extraídos de un informe del Banco de España, eh, los desahucios no solo no se han prohibido, como se intentó explicar por decreto gubernamental, ¿no? El año pasado se produjeron más de 27.000 desahucios, lo que significa un incremento del 3,4% con respecto al año anterior. Y en este año actual, los datos del primer trimestre ya indican que la cifra va a aumentar con respecto al año anterior. Estos desahucios se producen por ejecución hipotecaria, por dejar de pagar la hipoteca, o por impago del alquiler. En su mayor parte, 3/4 partes de esos desahucios son por ese motivo. Otro dato que podemos extraer de este informe del Banco de España, que es accesible, es público en Internet, es que el 60% de los hogares no puede acceder a una vivienda propia y el 40% necesita más del 35% de renta disponible. Este dato del 35% es importante porque ese es, digamos, el límite que los bancos consideran para para creer que es posible que una familia o una persona pueda abordar una hipoteca. Y además de estos datos se puede extraer la conclusión de que, tal como están las cosas hoy, la mayoría de personas que viven de alquiler jamás serán propietarias. El problema ha llegado a tal punto que podemos afirmar que ha transformado la forma en que apreciamos cómo es nuestra forma de vivir, de habitar, de convivir. Se ha normalizado, se ha naturalizado el hecho de que las personas y las familias tengan que compartir vivienda.
tengan que compartir un piso o incluso habitaciones dentro de esos pisos. Esto es, que sea normal que ya no el sueldo único de una sola persona, sino el de una familia, una pareja, por ejemplo, no les alcance para tener una vida independiente y un lugar donde vivir con intimidad, sino que tenga que hacerlo pues compartiendo, si puede ser con familiares, si puede ser con amigos y si no, pues con extraños. La prensa no deja de aportar noticias y programas de televisión en los que se normaliza este proceso de deterioro de la intimidad de las familias, a su vez normalizando el hecho de que compartir es algo positivo, inventando neologismos como aquel del co-living, ¿no? O llegan al ridículo absoluto, espantoso, como esta imagen que traigo de una televisión canaria en la que aseguraba que cada vez son más las personas que eligen vivir en una caravana, ¿no? Suponemos que lo eligen porque lo han visto en las series americanas, ¿no? No sabemos. Asomarse a los anuncios de compartir piso o habitaciones, como este que es real, no me lo he inventado y es reciente, es asomarse al abismo de la penuria y del espanto económico, porque como vemos se alquilan habitaciones a personas con precios altos. Este supongo que pide 250 porque Bellavista no es precisamente el centro, pero hay quien pide 350 o 450 euros por compartir una habitación, ¿vale? Y este señor o señora pues exige que la persona que comparta su piso sea mujer, que no tenga hijos, que no tenga pareja, que no tenga mascota, que no tenga vida, ¿no? Que solamente vaya ahí a descansar del trabajo. Si está interna, pues mucho mejor, porque sabemos que los internos, las mujeres que trabajan interna principalmente, pues descansan los fines de semana, sí tienen suerte, y que vayan allí a descansar, a dejar sus 250 euros y nada más, ¿no? Hasta este punto llega el espanto. Ante esta situación, que lógicamente produce una gran preocupación, porque como digo, afectaría a una cuarta parte de la población como mínimo, como vemos, pues los responsables administrativos y políticos ofrecen una serie de soluciones que en su mayoría no llegan ni a ser paliativas y proponen leyes que, en el mejor de los casos, son bien intencionadas, proponen medidas que, bueno, pueden estar bien, pero que luego no se cumplen, no se cumplen. No se ha cambiado ningún paradigma de la vivienda, aunque lo diga Podemos o aunque lo diga Sumar, y mucho menos aunque lo diga Pedro Sánchez en el pasado foro de la vivienda, en el que llegó a reconocer que el problema de la vivienda es un problema de clases. Lo dijo el señor Pedro Sánchez con todas sus letras, lo podéis comprobar. Está en internet, en la hemeroteca. La pregunta lógica es, ¿cómo es posible, cómo se entiende que los partidos políticos, los responsables administrativos, que tienen carteras ministeriales y gobiernos, reconozcan que el problema es estructural y que se ha convertido en muy grave, lo digan claramente y que nos propongan al mismo tiempo soluciones que son ineficaces? Esto lo vamos a intentar explicar. Entrando ya en los aspectos teóricos, bueno, pues la llamada penuria de la vivienda, eh, esta cita es textual de Federico Engels en Contribución al problema de la vivienda de 1872, pero como vemos es perfectamente actual. No es un problema ajeno a los demás problemas, sino que es la particular agravación de las malas condiciones de vivienda de los trabajadores, es el aumento mm, especulativo de los alquileres, una mayor aglomeración de inquilinos y para algunos la imposibilidad de encontrar un lugar donde vivir. En esta otra cita de Contribución al problema de la vivienda, Engels nos trae una cita que recuerda mucho a ese neologismo actual que llaman gentrificación, ¿no? Cuando a los obreros de los barrios tradicionales céntricos de las ciudades se les expulsa a la periferia, aumentando de manera desmesurada el alquiler para proponerlo a otros intereses que sean más favorables a los rentistas y a los propietarios del suelo.
En el capítulo 46 este tercer tomo, sección sexta del Capital, podemos encontrar pues un método, un esquema para acometer este problema de la vivienda, que Carlos Marx resume en tres características. Primero, para que exista el problema de la vivienda debe existir un predominio del precio monopolista. Debe existir una influencia preponderante de la ubicación como forma de renta diferencial. La renta diferencial es, en cuanto a la renta de la tierra, la que obtiene un mayor beneficio por su especial característica. Por ejemplo, una tierra que produzca un vino, una uva, que a su vez produzca un vino muy rico, ¿no? Esa tierra, pues lógicamente será más valorada, dará más ganancia a su propietario que otra que no lo sea. En el caso de la vivienda, lógicamente, esa renta diferencial, ese mayor beneficio se encuentra en su ubicación. No será lo mismo un piso situado en un lugar hermoso que sea susceptible de alquilar a turistas que una vivienda pues en un barrio obrero o en un polígono, ¿no? Al mismo tiempo, una vivienda dentro de una ciudad no será lo mismo si está situada cercana, por ejemplo, a los lugares de trabajo importantes o a zonas de transporte que una que esté en el Quinto Pino. Y el último de esas tres características es la existencia de un grupo social de propietarios pasivos que simplemente aprovechan el poseer esos elementos inmobiliarios para enriquecerse, sin hacer nada, o sea, de forma totalmente pasiva. Es decir, resumiendo, intentando hacer un esquema, el problema inmobiliario sigue las mismas normas que la renta de la tierra descrita en esa sección sexta del tercer tomo del Capital, aunque con características peculiares, que son principalmente tres: su ubicación o renta diferencial, la existencia de un monopolio de los precios y la existencia de un grupo social pasivo que se limita a esperar sentado pues las ganancias de sus posesiones. Y, importantísimo, para que todo ello ocurra es necesario que se produzca dentro de un contexto social, que es determinante en ese proceso de obtención de beneficio mediante la renta. Y ese contexto social no es otro que las características sociales propias del capitalismo, a través del cual la propiedad inmobiliaria se valorice. En la actualidad del Estado español, pues si queremos, como nos propusimos en aquellas dos propuestas que hemos visto, la primera era explicar los apartados teóricos, que lo acabamos de hacer. En la segunda, preguntarnos si esto podía aplicarse a la actualidad. Pues para saber si esto es así, tendríamos que considerar, como hemos dicho, que existe un control de los precios a través de un monopolio, que se produce la influencia de un valor diferencial debido a la ubicación, y que de ello se beneficia un determinado colectivo. Y además estas tres características en conjunto vienen determinadas por el contexto social, viene determinada por el modo de producción. Aunque no puede considerarse un monopolio en sentido estricto, existe un oligopolio en el tema de la vivienda. Hay poseedores enormes, llamados grandes poseedores, en esta reciente ley del gobierno actual y el anterior, de la anterior legislatura, grandes poseedores como los bancos y fondos buitre, que consideran activos tóxicos a las viviendas que quedan vacías por desahucios y por ejecuciones hipotecarias, principalmente el Banco CaixaBank y la Sareb. También forman parte de ese oligopolio fondos de inversión que agrupan a inversores anónimos a nivel internacional, como Blackstone o Cerberus. Y también están implicadas las grandes promotoras inmobiliarias en el caso de la obra nueva, que lógicamente se llevan, porque son las que tienen las mejores condiciones, los concursos de la construcción de obra nueva, aunque sea por motivos sociales, o las que crea el ayuntamiento a precios más asequibles. ¿Cuál es la panorámica actual de la situación de la vivienda? Bueno, pues cada vez más gente vive de alquiler. Los inquilinos son un 53% de los hogares entre los jóvenes
y del 32% de los hogares entre los ya no menos jóvenes, aunque podemos decir que esto es una característica que no entiende de edades, no es un problema generacional. Aunque la población joven vive principalmente de alquiler, lógicamente porque ha tenido menos posibilidades de acceder a la propiedad, la mayor parte de la población inquilina pues, puede llegar hasta los 65 años. En los últimos años, entre el 56 y el 60% de las compras se hicieron al contado, pum, pum, sin hipoteca. ¿eh? Y la mayoría de ellos es inversión de capital extranjero. El 15% de esas compras al contado se hicieron por extranjeros no residentes. Entre 2008 y 2020, casi la mitad de las viviendas inscritas en el registro de la propiedad son de empresas con más de 8 inmuebles. Si veis un informe del grupo Hidra, bastante interesante, que es asequible, o sea, que está accesible en Internet, veréis que podemos concluir que la mayoría de personas que viven de alquiler actualmente no serán propietarias en su vida, no serán propietarias en su vida con las actuales condiciones, debido a que estos inquilinos de alquiler compiten con gigantes, con inversores que ya poseen cantidad de viviendas que son grandes poseedores o grandes poseedores de capital. El precio de la vivienda, a consecuencia de este monopolio, se ha disparado en más de un 7% en el año pasado y un 8% con respecto al anterior en el año actual. Si hacemos la suma, es un incremento de un 15% del precio de la vivienda, muchísimo más que el IPC. Necesidad, por tanto, de estos datos que son del Banco de España, serían necesarias pues casi 1 millón de viviendas, pero a la vez este dato se refiere a la que haría falta para cubrir la demanda social de viviendas, ¿vale? Pero hay, a su vez, 4 millones de viviendas vacías. ¿Pero qué pasa? Que estas viviendas pueden encontrarse en lo que se llama la España vaciada o zonas deshabitadas, es decir, que no sería interesante adquirirlas y por eso los bancos las consideran, aparte de porque son procedentes de hipotecas, activos tóxicos, ¿no? Los bancos no ofrecen hipoteca si supone el 35% de ingresos del hogar. Por tanto, 3 de cada 4 familias y hogares no tiene acceso a la compra y afronta gravísimas dificultades en la alternativa que se ofrece, que es este mercado monopolizado de la vivienda. En el alquiler la situación es más pronunciada y el oligopolio tiende a una mayor concentración. Los fondos buitre, como Blackstone, y las SOCIMIs, que son empresas especializadas en facilitar la especulación con respecto al tema de la vivienda, y las plataformas de alquiler destinadas principalmente a la temporada o al turismo, como Airbnb, pues son los que poseen ese oligopolio. Conclusión, sí, existe un mercado muy concentrado que produce un enorme desequilibrio social que se manifiesta principalmente en el alquiler, pues esa concentración permite el control de los precios. Citando a Carlos Marx en El Capital, para vender una cosa todo lo que hace falta es que esa cosa sea monopolizable. Para vender se refiere para vender al precio que quieran los especuladores. El segundo aspecto que nos planteábamos sobre la ubicación en España, bueno, pues nosotros tenemos la suerte o la desgracia de ser un país de un clima y de un paisaje de especial atractivo, pero esto no es que nos haya caído del cielo como una maldición, porque, bueno, vivimos en un sitio bonito, pero eso nos condena a ser pobres. No. Históricamente, los poderes públicos han permitido que esto sea así. Ya en 2008, en el origen de la explosión de la burbuja y todo este problema, el entonces presidente Rodríguez Zapatero reconocía, como decimos, no lo ocultan, que España tenía un grave problema y era crecer económicamente con otro modelo que no dependiera del ladrillo y que fuera más cercano a los sectores ligados al desarrollo del conocimiento y a los que producen mayor valor añadido, que son los que se generan a través de la investigación y el desarrollo. Bueno, no os hago spoiler, porque ya estamos en 2025, si os digo que esto jamás se cumplió.
Este modelo no se ha modificado hasta la actualidad y tenemos figuras históricas, los más jóvenes no lo conocerán, pero estos dos señores en su momento fueron eh, incluso propietarios de clubes de fútbol y grandes personajes influyentes que aparecían hasta en la sopa y en todas las televisiones, que hicieron su agosto a través del beneficio del sector urbanístico y del negocio rápido del pelotazo inmobiliario o turístico. Dado que España estaba condenada a través de su sumisión a los intereses de la Unión Europea, al no poder desarrollarse como país en sectores tecnológicos o industriales que producían mayor valor añadido, sino que tenía que ser ese. Claro, pues los espabilados como estos personajes y otros como este señor que se llamaba Carlos Fabra, pues basaban su enriquecimiento incluso en casos de corrupción reconocidos, ¿no? Estos casos de corrupción históricos se basan en la necesidad económica de los propietarios del suelo por elevar la renta diferencial de la tierra para obtener mayor beneficio, al capitalizar suelo, al convertirlo en urbanizable y por la existencia de unas condiciones políticas que son permeables, que son abiertas a los ingresos que provienen del proceso urbanizador. Es decir, existe un caldo de cultivo en el que socialmente, históricamente, se ha favorecido que España sea un paraíso para el rentismo, al que acuden capitales extranjeros y en el que llegan a ofrecerse servicios empresariales como este que os pongo en la imagen, que podéis encontrar en Internet. Yo a mí me tardé un segundo en encontrarlo. Empresas que asesoran sobre cómo vivir de las rentas. Yo no sé si serán timadores o no, pero desde luego las condiciones actuales para una persona que posea un capital son así y de hecho existen ya las SOCIMIS, las empresas que agrupan a inversores, a accionistas especuladores o grandes empresas de acumulación de inmuebles como Airbnb para el interés turístico, desplazando a las personas que residían en esos barrios o impidiéndoles ya que una persona normal o una familia normal acceda a esas zonas de las ciudades o de la costa o de donde sea. Por tanto, España sigue siendo todavía un país europeo interesante para comprar territorio, pero ese territorio no es para un interés productivo, por ejemplo, el agrícola. No, los capitales que se dirigen hacia la agricultura buscan más asegurarse ese valor fiable que es suponer tener un inmueble para su revalorización. El mercado de la tierra, así en nuestro país, es el mercado de un activo y no de un factor de producción. Con lo cual, y esto es una cita de los compañeros del grupo GISAS Canario de la Universidad de La Laguna, ellos estiman que la próxima crisis será peor todavía que la de 2008, porque contendrá todas las burbujas posibles. La del alquiler, la de la vivienda, la de las hipotecas, todas juntas. La madre de las burbujas. A modo de conclusión, el problema de la vivienda no es una cuestión ajena a otras circunstancias que son inherentes al modelo capitalista, esto tenemos que tenerlo claro, es un problema intrínseco propio del capitalismo que en determinadas situaciones se agudiza o se profundiza. A través de este siglo y medio que os decía nos separa de la publicación del texto de Federico Engels, el contribución al problema de la vivienda, nos llega su voz, la voz de don Federico diciéndonos que el Estado no puede, el Estado capitalista, no puede ni quiere remediar la plaga de la vivienda, dado que el Estado no es otra cosa que el poder organizado conjunto de las clases poseedoras, de los terratenientes y de los capitalistas dirigidos contra las clases explotadas. Las posibles soluciones, por tanto, al tratarse de un problema enraizado en el sistema capitalista, plantean medidas que tienen que ser a su vez amplias, tienen que ser ambiciosas. Al situarse el Estado español subordinado a las normas de un marco económico y legal superior, la Unión Europea y la OTAN, en realidad no tiene capacidad para acometer medidas eficaces dentro de ese entorno. Por ejemplo, para una de las posibles soluciones que sería expropiar, y entiéndase por expropiar, confiscar, que no es lo mismo,
o sea, nacionalizar, ¿no? Tomarlo para el interés común, sin compensación económica, todo el conjunto de viviendas vacías, primero habría que saltarse la normativa europea y eso no lo van a permitir, no lo van a permitir. Esos bancos o fondos de inversión están protegidos por la normativa europea, en la que la propiedad privada no se discute y la libertad de mercado no se discute. Por tanto, esto iría en contra de la normativa superior europea. Tampoco la compra de vivienda por parte de capitales extranjeros. Sería posible su negociación dentro del marco económico en el que estamos sometidos los españoles, que es el de la Unión Europea. Ese determinado orden económico es el que determina el papel de la economía española basada en el turismo. Una medida lógica, como sería exigir la subida de los sueldos, claro, si estamos aumentando los precios de vivienda, pues aumentemos también los sueldos de forma progresiva, ¿no? De forma comparativa. Tampoco es posible porque dentro de ese orden el beneficio se obtiene principalmente por la explotación de los trabajadores en los sectores a los que nos mandan que tenemos que ir, el turístico o lo que sea, cuando para subir esos sueldos tendríamos que tener la capacidad propia de derivar nuestro modelo de producción hacia, por ejemplo, sectores industriales o hacia mejorar el sector agrícola. Esto tampoco está permitido dentro del marco de la Unión Europea. Por tanto, el verdadero cambio de paradigma en la cuestión de la vivienda pasaría primero por el cambio del Estado defensor de los intereses económicos de capitalistas y rentistas que van de la manita hacia la defensa de la mayoría social trabajadora. Pero para ello, primero ese Estado tendría que dejar de estar subordinado a injerencias extranjeras y tendría necesariamente que recuperar su soberanía en una cuestión tan básica como es la gestión de tu propio suelo. ¿Será básico para un país en su soberanía gestionar su propia tierra? Entonces, como reflexión final, es interesante que relacionemos siempre de forma dialéctica todas estas conclusiones. Del mismo modo que relacionamos, por ejemplo, las luchas del sector sanitario y el sector educativo y las pensiones, y todos ya vemos claro que son luchas conectadas porque se encuentran o se referencian en lo público, pues también cuando hablemos de la vivienda tenemos que darnos cuenta de que todas esas luchas están relacionadas con, por ejemplo, los agricultores que ponen en valor la importancia de su trabajo. Todos ellos están referidos al problema de la renta de la tierra. De los pueblos que pelean porque su industria local no sea desmantelada con excusas de falso ecologismo, como las plantas de biogás que quieren imponer, como los arranques de hectáreas y hectáreas de olivos para poner paneles solares. La lucha de la vivienda se enmarca también en la lucha de los vecinos que intentan que en su entorno no quede vaciado, pueblos enteros vaciados, o marginados, barrios obreros a los que no les llega la luz o a los que, sufren cortes permanentes porque las empresas que se lucran con la energía no quieren mejorar sus instalaciones. Y también de los colectivos de trabajadores que luchan por no trabajar en régimen de semiesclavitud en el entorno del en el entorno del turismo, perdón, que como hemos visto está íntimamente relacionado con el problema de la vivienda. Pienso, por ejemplo, en las Kellys, ¿no? Las personas que trabajan limpiando habitaciones, rompiéndose la espalda con contratos miserables y en subcontratas, y además en un sector ampliamente feminizado, porque parece que las mujeres están condenadas a ese sector de los cuidados y de la limpieza, pues ellas también están, su lucha también está íntimamente relacionada con el problema de la vivienda y tenemos que ser inteligentes y saber relacionarlas todas estas luchas de forma dialéctica, porque el problema es bastante grave y al ser grave necesita acometerse desde, como hemos dicho en esta exposición, que espero os haya gustado, eh, desde medidas más ambiciosas que las que nos proponen los poderes públicos y los partidos políticos sistémicos. Y solo se puede conseguir con la unión de esa fuerza inmensa que es la unión del pueblo trabajador. Espero que os haya gustado, camaradas, y un saludo.